Y seguimos en Análisis PM, hoy con Jorge Fernández Díaz. Y como invitado está Fernando Iglesias. Fernando es escritor, es periodista. Bienvenido, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el tema de la pobreza. ¿Cuánto hay de herencia? ¿Cuánto hay de realidad actual con el dato que dio la UCA? Mirá, a mí me sorprendió el dato de la UCA, porque me parece que hay toda una serie de noticias que van a contramano de la realidad. Hoy la noticia que está en todos lados es el aumento de la pobreza. Ahora, el dato de la UCA es un dato de septiembre. El 32,9% es de septiembre. Nunca el observatorio de la UCA, que tuvo un rol muy valioso durante el kirchnerismo, publicó un dato con 6 meses de anticipación. Por el contrario, en marzo del año pasado hacía proyecciones. Cuando sacó 34,5% de pobreza en 5 meses, 5,5% de aumento en 5 meses, estaba haciendo una proyección. Si hiciera ahora una proyección, le daría, como el propio Salvi admite, que la pobreza está bajando y que la economía se está recuperando y que de a poco el país va saliendo. Curiosamente, en vez de hacer una proyección ahora en marzo, como hicieron en marzo del año pasado, ahora tiran un dato que es el mismo que el gobierno reconoció en septiembre. Hubo una cadena nacional, hubo por primera vez un dato del INDEC, 32,2%, que es el mismo dato que tira ahora y en todos los diarios sigue apareciendo sube la pobreza, el gobierno liberal, la derecha, los CEO y bla, bla, bla. La verdad es que la pobreza está bajando, la verdad es que los datos del Ministerio de Trabajo, para el que los quiera leer, en el año pasado cerró ya con 81.000 puestos de trabajo, más que los que dejó Cristina, es decir, no hubo pérdida de empleo. A pesar de la dureza de la situación, de que hubo que salir del corralito y del esfuerzo, no hubo pérdida de empleo. Es una cosa. Y es notable que digan estas cosas, porque yo estaba haciendo una nota sobre empleo y encontré 3 datos formidables. Si yo te pregunto así rápido, ¿cuál fue el mayor pérdida de empleo de la historia argentina? Probablemente el 80% de los argentinos digan de la Rúa, el 2001, sangriento. Primera, 1995, Menem. Segunda en cantidad, pérdida de empleo en un año, Duhalde, 2002. Tercera, Cristina en el 2014, recién la cuarta. Y sin embargo, el partido del primer trabajador sigue corriendo a todo el mundo con el empleo. Bueno, ese es el país en el que vivimos y en el que tenemos que salir de ahí, ¿no? Justamente escuché, más que ver, tu intervención, tu debate con Salvia, por el tema de la pobreza, y la reflexión que me queda es, el gobierno no tiene argumentadores. Me da la impresión de que más allá de algunos problemas de gestión que tiene, y que me parecen notorios, el gobierno ha desechado la idea de salir a argumentar verdaderamente y a discutir la fábrica de argumentaciones falsas que es el kirchnerismo, y que sigue instalando y convenciendo y teniendo porosidad en la sociedad. Vos, que sos un gran argumentador independiente, ¿qué pensás de esta falencia del gobierno? ¿Por qué el gobierno no le interesó de verdad explicar las cosas, o no le interesa? Mira, yo laburé 20 años como entrenador de vóley y aprendí una cosa muy rápida, que nada fracasa más que el éxito anterior, y que los grandes equipos son los que ganan y cambian mientras ganan. Esto lo enseña Julio Velasco, el actual entrenador de la selección argentina. Y es así. Me parece que el gobierno tuvo una política de comunicación que fue extraordinariamente exitosa, lo llevó a repetir al gobierno de la ciudad, después repitieron el gobierno de la ciudad, después ganaron las elecciones nacionales cuando nadie los contaba y fue muy exitosa. Ahora me parece que sería dramático que el gobierno no entendiera que entramos en una situación nueva, se vienen las elecciones, a De la Rúa lo voltearon, el peronismo lo volteó De la Rúa. Lo primero que hizo fue ganarle las elecciones de medio término. Al otro día estaba el señor Duhalde, que según él forma parte de una dirigencia de mierda, textual de Duhalde, diciendo en todos los diarios que De la Rúa no llegaba a fin de mandato. No hay más que chequearlo, yo lo recogí en 2 libros. Me parece que es necesario que el gobierno que cambie su política de comunicación. Se vienen tiempos de debate argumental, de debate político. ¿Es argumentación, ¿no? ¿O es política? ¿No? En el sentido en que Alfonsín decía, hacer política es hacer docencia. Y rebatir, porque digo, ¿cómo logró el gobierno que se le instalara la idea de que es un gobierno para ricos? Yo estaba mirando unas encuestas, el 67% de la población, incluyendo personas que apoyan, ciudadanos que apoyan al gobierno, creen que este es un gobierno para ricos.
jamás fue a discutir a los medios, a la política, y a tratar de rebatir algo que es muy serio, sobre todo en la Argentina, que es anticapitalista y que eso significa directamente que sos la oligarquía, que sos una élite. Sí, Esa fue la primera batalla que perdió. Y después siguió perdiendo batallas. O sea, está totalmente instalada una serie de mentiras que vos, algunas de las cuales estás desmontando. Pero al gobierno no le interesó este aspecto. ¿Es político o es comunicacional? Yo creo que se confiaron en la luna de miel, la idea del entusiasmo y de la propuesta y de no entrar en la discusión y en el debate, en una sociedad que estaba cansada del debate, fue la que predominó. Y creo que fue hasta cierto punto razonable, funcionó para ganar las elecciones y funcionó durante la luna de miel. Bueno, la luna de miel se terminó, me parece que es el momento de la discusión política. Hay que diferenciar dos cosas. El debate político y el debate político fuerte no es la grieta. La grieta es la supresión del debate político. La grieta es cuando un gobierno, hablo del kirchnerismo, se cree que los únicos que tienen derecho a hacer política son ellos y que los demás son la antipatria. Y me parece que a eso hay que responderle, y me parece que hay que responderle con datos concretos que el gobierno tiene, porque la economía después de un año muy difícil está mejorando, y yo creo que tiene que cambiar un poco la política de comunicación adaptándose a los tiempos que vienen. El nuevo tono, perdón, Jorge, Sí. en el Congreso por parte del presidente marca un punto de inflexión, digo, la idea de mostrarse también con otro tipo de Creo que actitud. sí, creo que fue en el estilo que es propio, porque nadie puede, o sea, Macri es Macri y no sé, tiene un estilo de comunicación distinto del que puedo tener yo, del que puedo tener Carrió. Es además el presidente de la República, ¿no? Entonces tiene ciertos límites que un periodista o un político que es diputado tiene mucho más laxo, pero creo que sí, que marca un punto de inflexión, de identificación, claramente, de cuáles son los dos proyectos antagónicos, porque hoy el Club del Helicóptero no es solamente el kirchnerismo, son todos los muchachos. Me parece que el punto de inflexión fue el tema de ganancias del año pasado y la foto con Recalde, Vicky Donda, Camaño y el Frente Reciclador. Me parece que eso merece una respuesta política diciendo claramente que el gobierno es Cambiemos y que lo otro es volver atrás con cualquiera de sus variantes. Y yo creo que el gobierno tiene muy buenos argumentos. A ver, los números del 2001, y yo lo he dedicado un capítulo a eso, los números del 2015 eran los mismos del 2001. No hay un solo número de la macroeconomía y de la situación social y de la pobreza del 2015 que no coincida con la Argentina del 2001. Y el gobierno está sacando lentamente al país, en vez de aplicar el ajuste machazo que aplicó Duhalde, 75% de devaluación, 40% de inflación, 25% de impacto sobre los salarios, cuadruplicación de las ganancias de las 500 empresas más grandes, 50% más de pobreza, récord de desocupación, 21,5%, récord de pobreza, 57,5%. Ahora, ahí hay también una responsabilidad política, porque la gente se acude todavía, cuando digo política, hay una responsabilidad política de los políticos, opositores, de los medios y de los intelectuales, porque la gente todavía sigue hablando del ajustazo de la Rúa y se olvida que el ajuste verdadero fue Duhalde. La gente sigue hablando de los 38 muertos de la Rúa, 25 fueron en provincias gobernadas por el peronismo, con control de la policía por el peronismo. Y esas cosas han corrido sin que nadie saliera a desmentirla. Y hoy pagamos un precio muy alto por todo eso. Volvemos quizá como última pregunta, a Massa y qué pasa con el peronismo en este escenario nuevo. El peronismo ha inventado una cosa nueva, que es el cambio sin cambio, o sea, la renovación sin renovación. Las ideas de siempre, ¿no? Por ejemplo, la ley de protección del empleo, que ya tenemos datos para ver cómo fue la protección. O sea, ellos presentaron una ley de emergencia para la protección del empleo. Lograron aprobarla. El presidente la vetó. Hoy ya tenemos datos como para ver que, o sea, si esa política fue errada, fue una política neoliberal de la derecha de los CIO o fue una política inteligente de protección del empleo a través de la creación de nuevos puestos de trabajo. Porque hoy ya el dato oficial del Ministerio de Trabajo son 81.000 puestos de trabajo más que en diciembre del 2015. Mientras sigue por las pantallas de la televisión el foco sobre una empresita que quebró, o sobre un local que cerró, o una persona que se quedó sin trabajo, que digamos, en un país de 43 millones siempre sucede, en algún lugar sucede eso. El dato concreto es que tenemos 81.000 puestos de trabajo
más en un año que fue un año en el que salimos del default, salimos del cepo, y la inflación, otro dato impresionante es la inflación. Consenso general, ¿qué problema la inflación? No logran reducirla. A ver, 1,2% en enero y 2,5% en febrero es 3,7 y un poquito más por el acumulativo. 3,7% en enero y febrero es más o menos un tercio de la inflación que había en enero y febrero del año pasado, que era más del 10%. Si eso no es un éxito espectacular desde el punto de vista de la inflación, sin causar una ola de desocupación, que no hubo, sin causar una ola de pobreza, que no hubo, yo no sé qué. Me parece que eso también hay que comunicarlo mejor. Vos hablas del Club del Helicóptero y realmente en los últimos tiempos estamos sintiendo y teniendo información de distintos lugares de que hay una ofensiva final del kirchnerismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con una intención muy concreta, que es desgastar a María Eugenia, porque esa es la manera final de hacerse con un triunfo y que Macri caiga. Es decir, que Macri caiga, es incapaz, me parece, Cristina Kirchner, de salir a decir no queremos que caiga el gobierno constitucional, queremos que siga hasta el último día, por más que no nos gusta, porque es incapaz de decírselo a su propia tropa esto, con lo cual de alguna manera lo ratifica. ¿Cómo pensás vos que van a sucederse en ese sentido los próximos meses? Mira, yo creo que es peor que eso. Yo creo que es incapaz siquiera de pensarlo. Cuando no entrega el bastón de mando, lo que está diciendo es eso. No es la entrega del bastón y del poder, es el reconocimiento del gobierno que se va a que lo sucede en la alternancia democrática a un gobierno legítimo. La negativa a eso es decir, nuestro gobierno era legítimo, ustedes son usurpadores. Y así es como piensan. No es que transmiten una cosa y piensan otra. Piensan así. Hace poco en la conferencia de Ferraresi y Larroque diciendo o lo volteamos a Macri rápido o terminamos todos en cana. Y yo creo que un poco lo que está pasando, vos pensás lo que fue la semana pasada, paro de docente, Baradel, paro de la CGT terminado, marcha de la CGT, sí. Movilización terminado como siempre a las piñas, por lo menos, por suerte no hubo balazos, otra vez, al otro día paro de mujeres, bueno, todo eso no es independiente de un peronismo y sobre todo de un kirchnerismo que ve que se acercan las elecciones y que si en las elecciones se consolida este gobierno, los que tienen que terminar presos van a terminar presos. Y eso es lo que está en juego, no solamente eso, está en juego si vamos a vivir en una república. Es decir, siempre lo recordamos, desde 1928 no hay un gobierno civil no peronista que termine el mandato. Y eso es lo que se vota en octubre. Me parece que ese es, para decirlo con ese término, la madre de todas las batallas políticas. Y en ese sentido hay que desmontar las mentiras. Por ejemplo, lo de Baradel. Baradel dice, perdimos 10 puntos. Otra mentira concreta. Perdimos 10 puntos porque inflación 40%, paritaria 30%. Perdimos 10 puntos. Primero, el propio sindicato de Baradel cerró en 34,6%. Y el 40% de inflación es enero-enero. Pero la paritaria docente es marzo-marzo. Si vos sacás enero y febrero del año pasado más de 10% y ponés enero y febrero de este año 3 y pico por ciento, se te van 6,5 puntos. O sea, del 40% de inflación te queda 33,5. Y la paritaria de Baradel es 34,6%. O sea, en un año, con un gobierno que asumió con 7% de déficit fiscal, por lo menos mantuvo el salario de los docentes, está fuera de discusión que tiene que mejorar, eso está fuera de discusión, pero mantuvo el poder adquisitivo del salario de los docentes y ofreció lo mismo. La respuesta es contra el elemento más débil del sistema educativo, que no son los docentes, son los chicos de las escuelas públicas y sus padres obligados a buscar una cuota para pagar la privada porque si no pueden estudiar. ¿Y eso qué pasa si no se resuelve? Digo, si el conflicto sigue latente, sobre todo con María Eugenia Vidal, que como bien dice Jorge, es hoy la joya más preciada de Cambiemos. Mira, eso lo tendrá que decidir la gente. Yo confío en los docentes, A ver, cuando se hace una polémica hay que poner en claro los puntos de acuerdo. Los docentes tienen que ganar más, está claro. Tiene que haber una revolución educativa, está claro. Ahora, este gobierno agarró un país incendiado.
y lo que están haciendo todo y lo que estamos tratando de apoyar, los que estamos afuera, es que apaguen el incendio. Después podemos discutir dónde se ponen las columnas, pero ahora hay que apagar el incendio. Y me parece que hay una gran capacidad de la población en entender esto, y creo que los docentes, la asistencia a clases de los docentes, las últimas cifras, demuestran que también, que cada vez más docentes entienden que no tienen que prestarse a una maniobra política de Baradel, detrás de quien está una señora que no quiere ir presa. Gracias, Fernando. Gracias, Jorge. Gracias, Fernando. Muchas gracias a vos.